Hola, buenos días. Soy el doctor Diego Varas Román, soy anestesiólogo cardiovascular y trabajo en el Hospital Regional de Talca. Hoy día tengo la titánica tarea de hablarles en 20 minutos de monitorización perioperatoria básica y avanzada. Así que vamos a ir bien rapidito. No tengo ningún conflicto de interés en el desarrollo de esta presentación. A modo de introducción, el hecho de plantear una monitorización es muy variable, ya que existen diferentes espectros de la cirugía en los cuales vamos a tener diferentes objetivos que monitorizar. Además, tenemos una gran gama de pacientes con diferentes estados fisiológicos, diferentes comorbilidades, los cuales nos modificarán nuestro plan de monitorización. No es lo mismo monitorizar un paciente que se va a hacer una endoscopia electiva a una laparoscopia ginecológica o un paciente que va a una cirugía cardíaca con utilización de circulación extracorpórea. Por eso, vamos a partir de a poco. A modo de introducción, ¿qué es la monitorización? La monitorización es el control de las funciones vitales mediante la observación y o medición de diferentes variables fisiológicas, ya sea de manera intermitente, como por ejemplo la presión arterial no invasiva que va cada cierto ciclo, o continua, como la electrocardiografía continua de nuestro monitor habitual, con el objetivo de diagnosticar y manejar precozmente las alteraciones de dichas variables fisiológicas para así otorgar el máximo de seguridad a nuestro paciente y disminuir el riesgo tanto quirúrgico como anestésico propiamente tal. Entonces, según, según la ASA, según la American Society of Anesthesiologists, que está su simbolito, nosotros tenemos 4 ejes principales de monitorización. Tenemos la oxigenación, la ventilación, la circulación y la temperatura. ¿Ya? En la oxigenación hay que hablar sobre la monitorización del gas inspirado y la oximetría de pulso. En cuanto a la ventilación, tenemos que hablar de la capnografía y los parámetros del ventilómetro que está en el ventilador de la máquina de anestesia. En cuanto a la circulación, o sea, la actividad eléctrica monitorizada por el electrocardiografía. Sobre la circulación de la presión arterial, ¿cierto? Y las curvas de pulso en caso de que sea una presión arterial invasiva. En cuanto a la temperatura, tenemos que ver la temperatura corporal. Existen diferentes métodos para medirla. Ya. Además, algo que no está incorporado en esto, sino que yo lo agrego, una parte fundamental de la monitorización es tener personal entrenado que sepa identificar y sepa interpretar estos monitores, ¿ya? Y que esté constantemente atento a los cambios de estos. Eso es lo más importante. Y entonces, como les mencionaba al principio, van a haber diferentes elementos, diferentes consideraciones que nos van a hacer plantearnos un plan de monitorización específica para nuestros pacientes, ¿cierto? Como lo pueden ser checklist de historia clínica, como el checklist preoperatorio, ¿cierto? Como la anamnesis, el examen físico de los pacientes, o también hay algunos scores que les pongo a modo de ejemplo en cuanto a lo que utilizamos en cirugía cardíaca, por ejemplo, que es el Euroscore 2, que asocia ciertas características de los pacientes con cierto riesgo de muerte y mortalidad postoperatoria, ¿ya? Y eso también nos puede orientar un poquito a cómo elegir algunas cosas de la monitorización. Voy a partir por el monitoreo hemodinámico. Vamos a hablar de hemodinamia y recuerden, los monitores son interpretaciones mecánicas de las variables fisiológicas. Lo que nos va a mostrar el monitor van a ser números y curvas y hay que saber interpretarlas. Pero tenemos que saber qué existe detrás de ese monitor, qué existe detrás de ese número para saber interpretarlo correctamente y llevar a un tratamiento óptimo. ¿De acuerdo? En cuanto a la hemodinamia, recuerden que el gasto cardíaco depende de varios elementos, la precarga, la poscarga, la contractilidad, la frecuencia cardíaca, y está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen latido, ¿ya? Y existen diferentes elementos que van a aumentar y disminuir el consumo de oxígeno miocárdico, ¿ya? Y la demanda va a depender un poquito de la tensión de la pared, de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. Y el aporte de oxígeno miocárdico va a depender un poco del flujo coronario, la perfusión coronaria, el contenido arterial de oxígeno, la curva de disociación de la hemoglobina y la extracción de oxígeno, que en general el miocardio es
80% y no es muy variable, ¿ya? Pero detrás de estos pilares vamos a ir nosotros con la monitorización hemodinámica. Esto es lo que queremos saber. Y lo que tenemos van a ser los números que nos entrega el monitor. ¿De acuerdo? Pero esto no podemos perderlo de vista. Entonces, como les había mencionado, los objetivos hemodinámicos del fondo, del trasfondo, es conocer el estado de la precarga y la poscarga del paciente, el estado de la contractilidad y la frecuencia cardíaca, para así tener eh, elementos para anticiparse y tratar los cambios que nos van a mostrar el monitoreo hemodinámico de nuestro paciente. Al momento de tener estos cambios, debemos saber si tenemos que agregar un cronótropo, un vasodilatador, un vasoconstrictor, un inótropo, fluidos, etc. O combinación de ellas. ¿Ya? Punto número 1. Electrocardiografía continua. Electrocardiografía es el monitor de electrocardiografía que se realiza continuo y se utilizan las derivadas según la necesidad de los pacientes. ¿Ya? ¿En qué nos va a ayudar la electrocardiografía continua? Es que nos muestra, uno, la frecuencia cardíaca, ¿ya? Dos, nos muestra el tipo de ritmo, ¿ya? Pesquisa arritmias y pesquisa isquemia miocárdica, ¿ya? Y además puede mostrar algunos otros símbolos un poquito más sutiles de otras repercusiones de patología extracardíaca, por ejemplo, trastornos hidroelectrolíticos, ¿ya? Además, es muy importante que cada una de las derivaciones que uno puede observar en el electrocardiograma tiene un correlato anatómico con las coronarias, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? En general, los pacientes de bajo riesgo, los pacientes ASA 1 que no tienen comorbilidad mayor, ¿cierto? Van a ir con la electrografía más simple, que es el sistema de tres derivadas, que nos va a mostrar las tres derivadas clásicas de 1, de 2, de 3 en su configuración habitual, ¿ya? Pero existen ciertas configuraciones alteradas o ciertas configuraciones modificadas del electro de tres cables que nos van a permitir ver otras derivadas para sumar derivadas a nuestra monitorización, ¿ya? Que son las clásicas ya CS5, CM5 y CB5, ¿ya? Que nos permiten ver la derivada B2 y la derivada B5 modificada en ciertas configuraciones. CS5 tenemos el right arm en la región subclavicular y el electrodo left arm en la posición B5, ¿ya? Además que el left siempre en la cadera izquierda. En la configuración CM5, el right arm se pone en el manubrio external y el left arm siempre se pone en la posición B5. El left leg siempre se mantiene en la cadera. Y en caso del que el paciente no pueda utilizar los electrodos por la superficie anterior del tórax, se puede utilizar la configuración CB5, donde el electrodo del right arm va sobre la escápula y el left arm va siempre en posición B5. Esto es lo que yo les comentaba, que siempre las paredes de las derivaciones bipolares, las derivaciones clásicas y las no clásicas, y las derivaciones bipolares tienen una correlación con las diferentes paredes y las diferentes eh, eh, arterias coronarias, ¿ya? Entonces, modificaciones, sobre todo cuando estamos pensando en isquemia, tienen que hacernos pensar en las diferentes caras del corazón. ¿Y por qué? Porque la isquemia es un evento que puede tener tanto consecuencias en el intraoperatorio, pero también en el postoperatorio inmediato y tardío, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que buscar cómo mejorar la sensibilidad para la isquemia, ¿ya? Y en principio, entre más derivadas nosotros veamos, mayor sensibilidad para pesquisar isquemia miocárdica tenemos, ¿ya? Y las derivaciones, por ejemplo, de 2 por sí sola, que es la que vemos en la configuración habitual del electrocardiograma de pacientes estándar, tiene una sensibilidad de 33%. A diferencia de que si yo sumo un cable que me permita ver de 2 y B5, puedo aumentar la sensibilidad a 82%. Y si ya sumo de 2, B4 y B5, que esto ya sería con un cable de 5 derivadas, puedo llegar a una sensibilidad del 96%, que es bastante más. No solamente vemos frecuencia cardíaca e isquemia, sino que también podemos detectar a través de la interpretación y la observación del trazado electrocardiográfico las diferentes arritmias que podían surgir dentro del acto quirúrgico, ¿no? La derivada que mayor sensibilidad para arritmias tiene es la derivación D2.
En cuanto a la presión arterial no invasiva, esta habitualmente la usamos a través de un manguito de presión que se basa sus principios en la oscilometría, donde el manguito nos va a informar la presión arterial sistólica, media y diastólica, pero sin embargo la que realmente está midiendo es la presión arterial media y a través de una derivación matemática va a estimar la presión sistólica y la presión diastólica. ¿De acuerdo? Importante seleccionar de manera adecuada el tamaño del manguito, ¿ya? Y que ciertas patologías, ciertos eventos van a ver alterado la toma de la presión, como por ejemplo son las arritmias, los calofríos que producen movimiento en el paciente, la enfermedad aterosclerótica, la presencia de shock o algún estado de hipoperfusión que no nos permita marcar bien la presencia de pulso entre otros. La ventaja es que tiene muy bajo costo y es muy fácil de usar. ¿Ya? A diferencia de la presión arterial invasiva, que requiere costo, requiere una punción, ¿cierto? Con todo lo que implica la técnica séptica, los materiales, los campos estériles, los sistemas de transducción, ¿no? Que tiene un costo asociado, tiene riesgo, tiene complicaciones, ¿cierto? Pero nos va a brindar mucha más información, porque con la presión arterial invasiva nosotros podemos medir directamente la presión sistólica, diastólica media, podemos ver la presión de pulso, que es la diferencia entre sistólica y diastólica, ¿cierto? Podemos interpretar la morfología de la onda y su variabilidad con el ciclo respiratorio. Además, nos da un punto de toma de muestras para eh, mandar exámenes al laboratorio. ¿Ya? Y además, en algunos sistemas un poco más modernos, como es lo que se está estilando ahora, es que se puede utilizar a través de ciertas líneas especiales el uso de monitoreos de débito cardíaco semi-invasivo con la interpretación del área bajo la curva de la línea arterial. Lo más normal, lo más habitual es que la línea arterial vaya en posición radial o braquial, ¿ya? Y eventualmente, por ejemplo, sobre todo en la población pediátrica se puede usar la canalización de la arteria tibial posterior o en algunos casos la arteria femoral para transducción de presión, ¿ya? Tiene algunas complicaciones como el sangrado, la lesión vascular, la lesión nerviosa, trombosis e isquemia, ¿ya? Aquí vemos la morfología normal de la presión de la arterial con su pic, su ascenso sistólico con su pic, una bajada, el dicroto, ¿cierto? Que representa la válvula aórtica y la disminución diastólica con la meseta diastólica y la presión telediastólica aquí al final, ¿ya? Por lo mismo, como les mostraba, no solamente los números vamos a poder observar en la línea arterial, sino que también las diferentes morfologías van a cambiar y nos van a dar información en relación a ciertos eventos, por ejemplo, la presencia de valvulopatías como insuficiencia aórtica, en este caso donde vemos un aumento y una disminución pronunciada con una presión de pulso muy aumentada, con esta diferencia grande, ¿ya? O, por ejemplo, una, una estenosis aórtica que nos va a dar una curva muy pequeñita y un poco con la pendiente caída, un poquito imitando lo que es el pulso Parvus Tardus, aquí también lo podemos observar. Y además, la variabilidad entre las ondas, como vamos a ver, esta oscilación en cuanto a los ciclos respiratorios, que nos pudiese dar ciertos indicadores de los cambios de la precarga en el ciclo respiratorio que se van a ver transmitidos hacia el lado izquierdo del corazón unos latidos después. Y esto nos puede orientar a si el paciente puede o no responder a volumen. Esto es lo que yo les mencionaba antes de que la línea arterial se puede asociar a los monitoreos hemodinámicos semi-invasivos para la medición de débito, como este sistema como del LITCO, que nos puede estar midiendo a través de la línea arterial cuál es el débito cardíaco. En este caso es 5,5, que está muy bien. En cuanto al monitoreo hemodinámico de la presión venosa central, es muy importante cómo se construye el valor de la presión venosa central. Se coloca a través de un catéter venoso central que tiene que quedar en la unión entre la cava superior y la aurícula derecha, no más allá del primer tercio del tercio proximal a esa unión, ¿ya? Y se ve importantemente modificada con los cambios de la presión inspiratoria. Cambia si el paciente está en ventilación espontánea o mecánica, ¿ya? Aparte del número estático, nosotros tenemos la oportunidad de ver la morfología de las ondas de la PVC, ¿ya? Si bien el valor estático per se no nos va a orientar en cuanto a si el paciente tiene un exceso o tiene un déficit de volumen, sí
sí nos podría ayudar si entendemos que la PVC está traduciendo un sistema continuo completamente. Ya hay que entender que si nosotros tenemos la vena cava superior en este sistema y tenemos midiendo la presión aquí, todo el sistema se mantiene con un continente constante, ¿ya? Entonces yo puedo ver ciertas tendencias de la PVC a subir o a bajar, y yo tengo que interpretar como que el continente está aumentando, ¿ya? Pero también tengo que pensar que existen otros elementos que me van a modificar las condiciones de donde yo estoy midiendo, ¿ya? Por ejemplo, que pueda existir una presión intratorácica aumentada, como un hemotórax o un taponamiento cardíaco y cosas así, ¿ya? Entonces es importante saber cómo se construye el núcleo de la PVC para poder interpretarlo bien. Además, la PVC y los catéteres de Venezuela Central nos permiten tomar exámenes para tener otro tipo de medición, como por ejemplo la saturometría o la saturación de oxígeno venosa central. Ya, esto es lo que yo hemos comentado, que no solamente debemos interpretar el número de la PVC, sino que también saber interpretar la morfología de esta, ya que cada uno de estos picos y valles tiene un correlato del ciclo cardíaco, ¿ya? Y podemos observar que esta morfología cambia en relación a, por ejemplo, arritmias, por ejemplo, a la fibrilación auricular o, por ejemplo, ante insuficiencia tricuspide. Otra parte, un último elemento del monitoreo de hemodinamia es el catéter de arteria pulmonar o catéter de arteria o catéter de Swan-Ganz, que nos permite medir la presión de arteria pulmonar, tanto sistólica, media y distólica, la presión del ventrículo derecho, si es que tenemos la posibilidad de transducirlo, la presión de aurícula derecha, que podría ser un equivalente a la PVC, la presión de enclavamiento pulmonar, nos permite medir el débito cardíaco y además nos permite tomar muestras para saturación venosa mixta, ¿ya? Estas son los componentes del catéter de Swan-Ganz con su lumen del balón, el lumen de la arteria pulmonar, el lumen de la PVC y el lumen de la termodilución que se utiliza para la medición del gasto cardíaco. Y se introduce, al igual que un catéter venoso central, llega por la vena cava superior, pasa por la aurícula derecha, es el ventrículo derecho, y se termina de acomodar en la arteria pulmonar. ¿Ya? Las diferentes curvas nos van a ir ayudando en su correcto posicionamiento, ¿ya? Y aquí tenemos una tablita de resumen de cuáles son los valores normales. Esta es una imagen en donde se vuelve a repetir un poquito cómo cambian las morfologías a medida que vamos avanzando el balón del catéter pulmonar, ¿ya? Y nos permite, como la mención, medir la PVC, la presión del ventrículo derecho o la PAP, la saturación venosa oxígena, el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Y a través de esto, y un poco sumado también a lo que nos puede entregar el resto del monitor, por ejemplo, una línea, podemos calcular la resistencia vascular sistémica pulmonar, el consumo y la entrega de oxígeno, ¿ya? Y con esto podemos hacernos una idea un poquito más completa de cómo está la hemodinamia, cómo está la respuesta de fluido, cómo está el balance de oxígeno, entrega y aporte de oxígeno de miocárdico para sospechar isquemia, cómo está la función diastólica y cómo está la función sistólica biventricular. Finalmente, y un poquito invitarlo a revisar la clase que hicimos durante el módulo de hemodinamia y el uso de ecocardiografía. El uso de la ecocardiografía también puede ser parte del monitoreo de hemodinámica si el paciente así lo amerita. Puede ser transtorácico o transesofágico. Bien. Vamos a ver lo que implica la monitorización ventilatoria y la oxigenación. La oximetría de pulso es un método no invasivo, continuo y muy simple de utilizar. Utiliza el principio físico que cuando la hemoglobina se une al oxígeno, o al oxígeno, a la hemoglobina, la verdad, existe un cambio en la morfología y en la configuración de la molécula de hemoglobina, y de tal manera que cambia su absorbancia de haces de luz. ¿Ya? El oxímetro de pulso utiliza dos haces de luz, uno de luz roja y uno de luz infrarroja. Y al momento de pasar por un tejido donde haya flujo pulsátil, va a haber diferentes niveles de absorción de luz a través de este flujo pulsátil. Y esa diferencia se va a traducir como un porcentaje de luz. Y ese porcentaje finalmente va a hablar del porcentaje de hemoglobina unida a oxígeno. ¿Ya? Se puede ver alterado por la presencia de anemia, luz ambiental, azul de metileno y hemoglobinalopatías, entre otros elementos. En cuanto a la capnografía, eh, vamos a utilizar el valor de final de expiración de CO2, ya que es un
un proceso donde hay un equilibrio hasta el final. Entonces vamos a utilizar como valor de referencia el último punto al momento de la expiración. ¿Y qué representa el valor final o el final en tidal del CO2? Representa la eliminación directa del CO2 por la vía respiratoria, pero además nos permite interpretarlo de manera indirecta como la producción tisular de CO2, la perfusión tisular, la ventilación alveolar y el patrón respiratorio. Se extrae desde el circuito respiratorio y existen varios tipos de capnógrafos. Estas son una tablita donde podemos ver algunos elementos donde nos podemos ver con el aumento del CO2, por ejemplo, fiebre, toxicosis, hipertermia maligna, ¿ya? Trastornos del gasto cardíaco, por ejemplo, un aumento del gasto cardíaco, por ejemplo, una sepsis, ¿cierto? O hipoventilación alveolar, ¿ya? Entre otros elementos, por ejemplo, disminución del entail, por ejemplo, disminución del gasto cardíaco, una embolia pulmonar, un paro cardíaco. Otros elementos de monitorización agregado es la monitorización del medio interno y la monitorización del sistema nervioso central, entre otros. En cuanto al monitoreo neurológico, podemos hablar de escala de evaluación clínica y de aceleración, BIS y NIRS. ¿Ya? El BIS es una técnica en la cual, a través de la electroencefalografía, vamos a construir una onda global de electroencefalogía a través de nuestro cintillo de BIS, que habitualmente se coloca en el sector frontal izquierdo, de tal manera de incorporar esta onda que hemos obtenido en un espectro que está construido por este algoritmo del propio BIS, ¿ya? Entonces, un BIS hasta tendiente a cero habla de un paciente que su actividad electroencefalográfica es muy parecida a un electroencefalograma isoeléctrico, ¿ya? Y un número BIS, un índice de BIS cercano a 100, habla de un paciente que tiene una electroencefalográfica, de un paciente muy despierto, donde existe ondas de alta frecuencia y de amplitud pequeñas. Algunos elementos que incorpora el BIS son la construcción de espectrogramas y electromiografía asociada, que pueden dar datos adicionales para la interpretación del número. Y la utilización de NIRS a nivel de cerebro nos puede hablar un poquito de la oxigenación tisular específica del órgano a evaluar. En este caso estamos viendo NIRS cerebral, ¿cierto? Hipocerebral, pero también se puede utilizar en otros lugares, por ejemplo, perfusión tisular en el caso de pacientes que están canulados con cánulas de ECMO para ver cómo está la perfusión y la oxigenación de esos tejidos, o por ejemplo, NIRS a nivel de los cordones paramedulares para ver cirugía y perfusión medular en ciertos settings quirúrgicos, ¿ya? Otros elementos que no debemos olvidar es el monitoreo del medio interno, ¿ya? Para eso podemos utilizar laboratorio convencional como gasometría, hematología básica, particulación, la temperatura, que es un eje muy importante, que existen varios sitios y métodos para su monitorización, y además podemos monitorear el débito urinario y el balance hídrico cuando corresponda. Un poquito de temperatura. Existen varios tipos, como yo les había mencionado. De los sitios donde hay mejor precisión es la arteria pulmonar, pero solamente para controlar temperatura no se justifica el hecho de colocar un Swan-Ganz, ¿no? Lo que habitualmente estamos utilizando es la utilización de termómetros de nasofaringia, donde tiene en general una buena precisión, con una latencia baja y un confort bajo, así que se usa solamente en pacientes con eh, bajo anestesia general, ¿ya? Ojo con la instalación, ¿ya? ¿Para qué temperatura? Porque la hipotermia asocia a ciertas complicaciones en el perioperatorio, ¿ya? Entonces es importante saber de dónde estamos midiendo y, según los valores, tener estrategias de calentamiento pasivo, por ejemplo, calentar el pabellón o cubrir el paciente, o de calentamiento activo, calentar de difusiones, calentar conductivos o convectivos, como son nuestras conocidas sabanillas de aire caliente. A modo de conclusión, es muy importante que siempre planifique y justifique, entre comillas, los métodos de monitorización. La monitorización per se no es un fin en sí mismo, es un medio para, ¿ya? El monitoreo invasivo o no invasivo, debemos en esta disyuntiva justificar bien por qué vamos a usar un monitoreo invasivo, por qué vamos a colocar una línea arterial en el paciente, ya que todo lo que sea invasivo implica un riesgo, pero también puede tener un beneficio en ciertos settings, ¿ya? Entonces hay que saber bien cómo defender esta disyuntiva.
Ojo con la mala interpretación o sobreinterpretación del monitor. Recuerde que los monitores son números. Si uno no conoce la fisiología que hay detrás de cada uno de los monitores, cómo funciona, cómo se obtienen esos números, cuáles son los objetivos de fondo que estamos buscando a través de los monitores, vamos a caer en una mala interpretación de los mismos. Por lo mismo, conocer la fisiopatología y la clínica de los eventos eh, perioperatorios es fundamental para saber bien cómo interpretar y cómo planificar el monitoreo. Y recuerde, el monitor más importante es usted, que usted esté atento a los monitores. Muchas gracias.